Me tocó estar recibiendo el trofeo con Ana Kournikova, en ese entonces la estrella mundial del tenis femenil juvenil. Y estábamos entrenando, pues estaban las Williams, estaban al lado de la cancha, estaban Kournikova. A mí me tocó entrenar con Xavier Malisse en ese entonces, con Lisnard, que era el campeón mundial de 14 años. Y de ahí llegaban muchas estrellas como Agassi, Becker, con todos ellos, pero estaba en el grupo 1 y eso pues era muy motivante. Es el entorno con quien te juntas y con la mentalidad que naces o que vas creando por la gente, por tu entorno. Cuando los padres lo ven como un gasto, yo lo veo como una inversión. Porque mis hijos, estando en el deporte, van a estar sanos, van a estar comprometidos, van a entender lo que es la disciplina, van a entender lo que es la constancia y van a estar en un mundo rodeado mucho más protegido de lo que estamos viviendo hoy y estamos en unos tiempos complicados. También me pasó que cuando le gano a la Araña Herrera 41, creo que la semana o las 2 semanas se va a jugar Toronto en Masters 1000 y pierde 7-6 teniendo creo que 2 match points o un match point a Michael Chang. Sí. En ese entonces estaba uno del mundo, ¿no? Entonces tú imagínate para el patrocinador. Es muy fácil para ellos, ¿no? Y no entienden que es un proceso. Entonces, pues llegaron las presiones. Cuando llega el dinero, cuando llega el poder, cuando llegan los triunfos, llega el ego. Y el ego ha matado muchísimas carreras. Yo creo que para mí el éxito es vivir la vida en mis propios términos. Y el éxito radica en la felicidad. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Atleta, espacio donde platicamos con atletas, exatletas y personalidades del entorno deportivo acerca del impacto personal y profesional del deporte en sus vidas. Te agradezco muchísimo que me ayudes a que el mensaje de Atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Hoy tenemos como invitado a Gerardo Heiser, un tenista, entrenador y empresario mexicano, quien fuera campeón juvenil en diferentes categorías nacionales e internacionales, destacando múltiples resultados como juvenil en el ámbito profesional, representando a México tanto como jugador como entrenador y formando en sus academias a más de 3,000 niños. Actualmente, Gerardo es un destacado empresario en la industria de multinivel y cuenta con un equipo de más de 30,000 líderes en 7 países. En esta conversación hablamos acerca de la relevancia de los aprendizajes que te da el deporte para la vida, de entender al deporte también como un medio para prepararse y obtener una educación, de la importancia del acompañamiento y correcta orientación del entorno a un atleta y de entender que el talento sin la dedicación y esfuerzo no es suficiente para lograr tus objetivos. Sin más preámbulo, los dejo con el episodio, espero lo disfruten. Jerry, ¿cómo estás? Bienvenido a Atleta. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Aquí andamos. A ver, Jerry, platícame tus inicios en el mundo del tenis. Pues de lo que recuerdo, mi historia comienza con un papá frontenista. Él fue invitado en 1968 a las Olimpiadas con el frontenis, cuando el Veneno Becerra pues, era el campeón mundial 7 veces y todo, pero era un deporte de exhibición. No era un deporte ya oficial. Entonces, de ahí pues acompañábamos a mi padre y no le gustaba mucho el ambiente porque era un deporte mucho de apuestas. Era un deporte donde económicamente no estaba armado, no se televisaba. Entonces, pues de ahí es como iniciamos, entramos a un club, el famoso Club de la Colina, muy tenístico. E inicio mi carrera tenística con Víctor Palafox a los 6 años. Empiezo a entrenar ahí y ahí es cuando me enamoro de este deporte. ¿Cuándo empiezas a competir? ¿Te acuerdas? A los 8. A los 8 años gané mi primer estatal de 10 y menores. Oye, ¿cómo fue, esta evolución que tú tuviste? Y yo creo que aquí, bueno, esta plática se va a ir llevando por distintos lados, ¿no? Pero a ver, esta parte en donde fuiste alguien muy cualidoso, en términos del talento que tenías y de lo que se fue sabiendo durante tu proceso de juveniles, y lo iremos como armando, ¿no? El tema de la plática, pero en ese momento te diste cuenta que podías competir luego, ¿no? O sea, que podías estar pues compitiendo por ganar los torneos casi desde que empezaste. Pues ¿sabes qué? Que el camino fue muy rápido. Fue realmente, pues a los 8 años gano el primer estatal. En 10 y menores empiezan a comentarte, oye, qué bien juegas, qué padre, tengo un papá dedicado, de que él trabajaba de lunes a viernes, sábados y domingos. Recuerdo estar en el club de 8 de la mañana con él y salir a las 10, 11 de la noche, o sea, algo impresionante. De ahí empieza la pasión. Y sí, empiezo a competir a los 12 años, empecé a jugar la AA,
que era pues, un poquito abajo de profesionales, ya con resultados y triunfos. Entonces quedó campeón nacional de 10 años. Entonces, pues sí, se empezó a marcar un camino, ¿no? ¿Y eso cómo ahorita tocaremos el asunto en términos de lo que eso genera en términos de autoestima? Pero también tanto están las partes positivas como las partes no tan positivas o negativas o de aprendizaje. Vamos a ponerlo ahí. ¿Cómo te fue haciendo para ti, cómo fue este proceso interno? Híjole, pues es un proceso complicado. Es padre porque llegan las entrevistas, llegan el periódico, te eleva la autoestima, ¿no? Pero como lo dices, a la vez llega un peligro, ¿no? Creo que es lo que mata, y hace poquito Rafa Nadal habló de eso, del famoso ego, ¿no? Que ahorita que vayamos con la plática, es lo que yo siento que a mi adolescencia, 16 años, entre 16 y 20 años, fue lo que más me afectó, todos estos triunfos de niño. Y es algo que en México, después en mi etapa de entrenador, me di cuenta que aquí crecemos en una burbuja. El niño queda campeón de 10, 12 años, 14 años, sale en los periódicos, tienes programas de televisión, eres la estrellita y realmente te das cuenta que a nivel mundial no eres nadie, ¿no? Y entonces eso llega a afectarte porque tengo talento, gano, no entreno tan fuerte, me puedo relajar y ahí es donde te afecta. Esta exposición que empezaste a tener, obviamente a nivel local, ¿no? Pero luego a nivel nacional y después internacional. ¿Cómo fue este proceso de iniciación en términos internacionales? Pues a partir de los 14 años empezamos ya con las giras internacionales. Todo antes había sido, desde los 12 años nos fuimos, la asociación llevaba a ciertos jugadores que quedaban campeones, nos íbamos a una gira por California. Y ahí a los 12 años llegó a obtener 12 triunfos en California, de estos torneos de fines de semana, ¿no? Entonces ya estaba ganando también internacionalmente a los 12 años. A los 14 vienen las giras importantes, donde viene la gira COSAT, la gira de Europa, junto con Ricardo Rizzo y Jorge Vergara como entrenador. Empezamos a salir apoyados 100% por nuestros padres. No teníamos realmente un apoyo fuerte, padres dedicados en el que nos apoyaban. Entonces nos fuimos con un poquito de inexperiencia. Nos fuimos 10 semanas, una semana por país en Sudamérica. Fue una locura, pero fue una gran experiencia. Ahí pues ya conocimos lo que era un nivel internacional. Sí. De ahí la gira de invierno, Orange Bowl, Eddie Herr, donde también a los 14 años empezamos a tener resultados. Sí. Quedamos campeones del Eddie Herr. Me tocó estar recibiendo el trofeo con Ana Kournikova, en ese entonces la estrella mundial del tenis femenil juvenil. Sí. Entonces, pues es la etapa. Nos vamos un año a vivir a Estados Unidos. ¿Fue cuando vas a Bolitieri? Me voy a Bolitieri. Nos vamos. ¿Cómo fue esa experiencia? Híjole, pues esa experiencia yo te lo puedo decir que muy positivo, muy complicado, porque pues era cuando ya me fui a vivir solo. Mis hermanos se quedaron en Miami. Tengo 2 hermanos, Jorge y Norma, mayores. Ellos se quedan en Gary Kessel. Yo me voy a Bradenton, que está como a 3 horas, 4 horas de Miami. Sí. Y pues empiezo a estar solo, pero empiezo a entrenar en el grupo NIC, que era el grupo número 1. ¿Te acuerdas con quién? Sí. Inclusive tenía clases particulares con Nick Bolitieri. Nick Bolitieri y en ese entonces Gabriel Jaramillo deciden darme el 50% de beca. Es probable que fue posible para mi padre hacerlo. Entonces, porque teníamos 3 hijos, se tenía que dividir. Y me voy y estábamos entrenando, pues estaban las Williams, estaban al lado de la cancha, estaban Okornikova. A mí me tocó entrenar con Xavier Malisse en ese entonces, con Lisnard, que era el campeón mundial de 14 años. Y de ahí llegaban muchas estrellas como Agassi, Becker, con todos ellos. Pero estaba en el grupo 1 y eso pues era muy motivante. Ahí yo creo que era la pasión y la inexperiencia donde decidí no estudiar, ¿no? O sea, tercero de secundaria, me acuerdo que aquí mi padre me dice, ¿qué onda? ¿Te vas a Estados Unidos? Sí, dejo la secundaria. Para todos los padres, mi papá era un hombre loco. ¿Cómo es posible que lo saques de estudiar a tan corta edad? Me voy, decido no estudiar allá para entrenar mañana y tarde. Entonces fue un proceso padrísimo, pero creo que
pude habérmela llevado más leve, ¿no? Era muy larga la carrera como para haber podido estudiar, poder solamente haber entrenado en las tardes. Pero pues es una experiencia donde la madurez te llega, te tienes que lavar, te tienes que planchar, tienes que aprender un idioma del cual pues me fui sin hablar inglés, ¿no? Sí. Entonces son cosas donde te llevan una madurez increíble y dicen que cuando una persona a esas edades... sí, que a ver, que nada más es ponerlo en contexto, es 12, 13, 14 años, o sea, esas edades, pues estás muy chico, ¿no? Sí, y ya tomaba aviones desde los 10, 11 años y solo, ¿no? Sí. Entonces, imagínate el nivel de madurez que lo que te iba a comentar, que dicen que esas edades, cuando viajas al extranjero, maduras 4 años más. Sí. O sea, entonces, un proceso increíble, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Sí. Dejar tu casa, dejar tu comodidad, dejar que tu madre te dé la comidita, allá eres uno más, ¿no? Y sumado a esa parte, pero también a la parte de la competencia y lo que implica competir y estar sintiendo los famosos up and downs, ¿no? Totalmente. Psicológicos. A ver, Jerry, te quiero preguntar algo relacionado, ahorita lo tocabas y ahorita seguiremos con este tema. El asunto de los papás, ¿no? Finalmente tú, junto con tus hermanos, con Jorge y con Norma, también tienes la experiencia en términos de formar jugadores. Y a lo mejor el dato voy a estar mal, pero tuviste más de 3,000, ¿no? Chavitos en una de tus etapas. Tú, en tu experiencia en términos de lo que contabas ahorita, en términos de cómo como papás a lo mejor a veces muy fácil, pues yo no sé si es decir, nos ilusionamos en unos casos, en otros casos hay complejos que salen, en fin, vamos a dejarlo ahí porque hay un sinfín de temas. ¿Qué consejos les darías a los papás o qué experiencia te dio toda esta etapa? Mira, yo creo que en México ahorita estás mencionando una de las grandes problemáticas que yo veo en este país a nivel deportivo, donde considero que pudiéramos ser de primer mundo y creo que estamos en el tercer mundo porque muchas veces como papá cometemos el error. El consejo que les puedo decir es, dependiendo qué es lo que quiera tu hijo, ¿no? Creo que todo debe de ser recreativo. Hacia los 10, 11 años deben de hacer 2, 3, 4 deportes. A mí me pasó, yo jugaba tenis y fútbol hasta los 14, ya no me daba el tiempo para los dos y yo tomé la decisión de irme hacia un deporte. Cuando veas que tu hijo es habilidoso porque te lo dicen gente experta en ello y tú decidas y hayas investigado en el que un entrenador te llama la atención y tiene carrera deportiva, pues que confíes al 100% con él, ¿no? Yo creo que muchos de los padres cometemos el error de sacar el complejo, ¿no? Yo quería ser futbolista profesional, no lo fui, y entonces eso lo tiene que ser mi hijo. O tenista, o golfista, o lo que sea, ¿no? Pero he visto muchos papás que quieren que su hijo sea profesional. Creo que mucho de la problemática en las escuelas de fútbol es que creemos como papá que todos tenemos a Messi, o que todos tenemos a Lorena Ochoa, o que todos tenemos a Federer. Y es un largo camino. Yo hoy en día lo que estoy haciendo con mis hijos es, todos, por ley, en mi casa, tienen que hacer 2 o 3 deportes y lo tienen que hacer bien. Porque es formativo y es lo que a mí me cambió la vida. El deporte, te puedo decir que para mí es todo. Y lo tienen que hacer como formación, tirándole hacia una beca deportiva y una formación. Entonces, cuando los padres lo ven como un gasto, yo lo veo como una inversión. Porque mis hijos, estando en el deporte, van a estar sanos, van a estar comprometidos, van a entender lo que es la disciplina, van a entender lo que es la constancia y van a estar en un mundo rodeado mucho más protegido de lo que estamos viviendo hoy y estamos en unos tiempos complicados. Entonces, ya de ahí, si tu hijo sale un superdotado, si tienes la posibilidad de mandarlo a un país de primer mundo, y si el día de mañana en una carrera tan larga te sale con ese talento, con un Messi, como un Federer, como alguien profesional que se pueda dedicar a eso, porque lo hemos tenido en este país como una Lorena Ochoa, increíble. Pero creo que desde muy chicos ganan un nacional y creen que tienen a Federer. Y la carrera es larguísima. Yo te diría, a lo mejor ya tú me corregirás si no, pero tuviste yo creo que uno de tus triunfos que te marcó, ¿no? Alrededor de los 15 años, 16 años. Que fue ganarle a un mexicano que finalmente estaba expuesto a nivel mundial, ¿no? Y que tenía y ya
vamos, ya llevaba una carrera, ¿no? Y ya había estado top 50 del mundo, si no es que un poco más abajo, que es la Araña Herrera. Y tú, súper chavito, pues tuviste la experiencia de ganarle, ya estabas compitiendo. ¿Qué fue para ti, obviamente lo deportivo, ¿no? Finalmente, pero ¿qué fue para ti o qué significado tuvo para ti ese momento? Híjole, Juan, yo creo que lo que marcó mi carrera deportiva y lo que más daño me hizo en mi carrera deportiva. O sea, te puedo decir que fue lo más positivo porque desde los 8 años inicias una carrera, a los 14, 15 años ya estás jugando profesional y empiezas a recibir dinero. Inclusive otro de los errores que considero fue que me brinqué la etapa de ITF. O sea, a los 15 y 6 años yo debí de haber seguido en ITF, debí de haber jugado los Grand Slams. Para poner, perdón que te interrumpa, para poner en contexto de mucha gente que puede entender, la parte de ITF es la parte juvenil a nivel mundial, ¿no? Es la etapa, como podría ser en profesionales, el ATP. Correcto. En juveniles o en juniors es el camino del ITF, pues, nada más para poner en contexto. Correcto. Esa etapa, creo que esos 3, 4 años me faltaron de maduración. Debí de haber jugado los Grand Slams, debí de haberme dedicado a ese ranking. A los 14, 15 años empecé a jugar torneos profesionales, empecé a ganar dinero aquí en México. Entonces llega a los 16 años, voy a un torneo profesional, llega la Araña Herrera como pues el máximo, ¿no? Y jugando un torneo acá, 41 del mundo estaba, un estadio de 1,500 personas, lleno. Recuerdo ese momento, algo mágico, algo increíble. Gano 6-3, 6-3, el partido de mi vida. O sea, era un cuate rapidísimo, se subía a la red. Yo me aventaba passing shots, no sé de dónde salían. Mucha gente del tenis estaba ahí. Y pues fue algo que marcó mi carrera, ¿no? Porque ese fin de semana fue una locura. Era cuando el Celaya estaba también en una época donde estaba Butragueño, estaba Hugo Sánchez, donde estaban todos. Me acuerdo que me invitaron a una fiesta, una rueda de prensa, una fiesta. Se hizo todo un relajo en la fiesta. Pues imagínate que llega todo ese equipo, llega Butragueño a pedirte autógrafos porque le acabas de ganar el 41 del mundo. Entonces, yo no sabía qué estaba pasando, ¿sabes? Fue algo increíble, portadas en los periódicos. De ahí Raúl Ramírez, al día siguiente, como que había un conflicto en la Copa Davis, algo así, saca a Luis Enrique Herrera de la Copa Davis, que estaba en Grupo Mundial. Le dice, primero gánale a los juveniles. Entonces, fue como todo un show que marcó mi vida. Fue algo increíble, pero pues ahorita te platicaré el por qué creo que fue lo más complicado, porque llegaron los patrocinios, firmo con 2X Lager, llega el señor Alderete, se acerca a nosotros, firma un contrato de 3 años, $300,000 el año, una agencia para mí para viajar. No estaba preparado, no estaba armado. O sea, emocionalmente eres un niño todavía, ¿no? 16 años, como lo que le pasa al clásico boxeador, ¿no? Que viene desde abajo y empieza a ganar y te pierdes. En ese entonces, pues me ganó el ego, no escuchaba a mis padres. Pero ahí nunca se te acercó nadie en el ámbito profesional. No, vamos a quitar a un lado la familia, que ahorita te preguntaré por lo que significó para ellos y cómo lo veían, etcétera. Toda esta parte interna, digamos, la parte interna de Gerardo. Pero desde el aspecto profesional, un manager, alguien con conocimiento de causa, ¿algo? Pues no, era complicado porque no somos un deporte donde siempre se preocupó la Federación Mexicana de Tenis, que es quien maneja esto, hasta los 16 años. A partir de los 16 años ya no existía si era ráscate tú solo, como puedas. Tú tienes que ver el tema de patrocinios. Ya no hay un seguimiento de ese cambio que es tan importante del juvenil hacia el profesional. ¿Quién marcaba el camino? Pues Alan Lemet con su academia. En ese entonces estaba Mariano Sánchez, era como la estrella para ellos. Sí, no había como promotores, no había... Realmente era buscar en el extranjero. Aquí no. Yo recuerdo pláticas de mi papá con Alan Lemet. Ellos tenían su camino y siempre le dijeron a mi padre que yo iba a tener un proceso más lento porque físicamente realmente yo tenía 14, 15, 16 años y parecía de 12, 13, ¿no? Siempre fui mucho más chico, mi desarrollo llegó hasta los 18. Entonces recuerdo que Alan le decía a mi padre,
Yo creo que el potencial de Gerardo a nivel tenístico va a estar entre los 23, 24 años, que pueda tener ya todo su desarrollo, su fortaleza física y todo. Entonces, pues no, todo, desde ahí comenzó el error. O sea, llega el patrocinio, llega la agencia y empiezo a viajar por todo el mundo, pero solo, sin entrenador. Me acompaña a una gira a España cuando Feliciano López acababa de ganar el Orange Bowl. Llega Feliciano allá, llego a jugar satélites a lo que es España. Pues ¿quién me acompaña? Mi hermano. Mi hermano, pues un tipazo, ¿no? Pero, o sea, no había un programa, era acompañarme para ver si me dejaba ya con un entrenador italiano, con todo esto, ¿no? Entonces, fue sin rumbo, fue a lo borras, no hubo un seguimiento. Si a mí me preguntas qué me pasó a esa edad, yo necesitaba, porque lo acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué pasa con los up and downs, no? O sea, vienes de ganar todo de juvenil, eres destacado, la autoestima está a todo dar y llegas a jugar futures, satélites, todo esto a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa, no? Pues que juegas con un universitario. Me tocó en Texas jugar con James Blake. 20 compañeros de él atrás, ¿no? Pierdo el primer set 6-4. El segundo estoy jugando. Una pelota 50 centímetros adentro y te dicen out. ¿Qué dices? Tú solo, 20 compañeros atrás. Pues, ¿por qué? Porque es cuando empieza el profesionalismo y la verdad del profesionalismo es que pues, vas a jugar con argentinos, con americanos, con peruanos, que muchos en Sudamérica es su vida. Y si no ganan, no tienen el cheque para comer al día siguiente, ¿no? Entonces, me faltó rodearme de un equipo que cuando yo perdiera, porque yo tenía que ver mi hotel, tenía que ver mi avión, tenía que ver para qué otro torneo. Mi papá era el que me operaba desde acá de Guadalajara. Entonces, cuando estás triste, pues, ¿qué haces? Y que es mucho, ¿no? Es al final del día, mucho. Porque uno ve y puede ver lo que en este caso, particularmente el caso del tenis, pero aplica para cualquier deporte y muchas actividades. Pero lo que se vive realmente en el mundo del tenis competitivo, anímicamente es durísimo. Es durísimo. Durísimo. Estás solo. Y es un deporte en el que pierdes más de lo que ganas. Sí. ¿No? O sea, tuve a Nadal los últimos 2 años. Tú imagínate el trabajo mental que tiene que tener hoy para no poder rendir. ¿Tú crees que le gusta perder? O un Federer. O sea, es una parte muy complicada porque tú puedes jugar 2 torneos increíbles y ganar los 2. Pero después puedes perder en semifinal o finales los siguientes 5 y no fuiste el mejor, perdiste. Sí. Entonces pierdes más de lo que ganas. Entonces imagínate esa edad de no estar rodeado con una persona que te diga, no pasa nada, mañana tu programa, tu microciclo, macrociclo está así, tenemos que seguir entrenando porque la meta es esto. Entonces te levantas, te acompaño, te ayudo. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví. Es un proceso donde tengo que acompañar, que al final de cuentas después me sirvió como entrenador. Pero mi etapa de jugador son años tan importantes que desperdicias que ya no puedes recuperar. Sí. Tocaste ahorita el tema del ego. Desarróllame qué fue para ti esa parte, o qué aprendizajes te dejó esa parte, porque tuviste, pues desde muy chiquito fuiste formándote, ¿no? En el sentido, te lo decía hace rato, en términos de ir combinando esta parte en términos del talento, ¿no? De ir ganando y eso alimenta, y eso finalmente creo que es una parte importantísima en el ser humano, eso es natural, pero también empezar a convivir con la otra parte, que es algo que yo menciono mucho en términos de aprender el significado de lo que es la derrota, ¿no? Y el fracaso, vamos a ponerlo así, pero la derrota finalmente, porque eso va formándote también, ¿no? Es igualmente importante que la otra parte. Pero luego el ego es a ver. Yo creo que el ego es el que mata a seres humanos, es el que mata a países, es el que mata a deportistas, es el que mata pues al mundo hoy en día, ¿no? Porque el ego hacia lo positivo te puede hacer más competitivo, ¿no? Por ejemplo, un Djokovic tiene ego y por eso ha logrado lo que ha logrado y a lo mejor para mucha gente eso es malo, ¿no? Pero lo que él dice, si no hubieran estado en esa etapa los 3, ¿no? O un Federer Nadal en esta carrera por quién era el mejor, pues es ese ego que te va llevando, ¿no? Nadal ya creo que ahorita con su hijo
y con otra etapa de su vida que ya físicamente no puede, lo está viendo distinto. Djokovic hoy físicamente todavía puede, ya le quedan pocos años. Sí. Es bueno en cierta etapa y es normal como deportista, ¿no? Pero el ego mal llevado, yo te puedo decir que a mí fue, en la etapa entre los 16 y 18 años, fue a mí lo que me mató. Porque yo no escuchaba, yo ya no entrenaba tan duro, pues yo ya era bueno, todo el mundo me lo mostraba, la prensa, todo. Yo ya tenía un patrocinio, dejas de escuchar a la gente que te ama, como mis padres. Pues mi papá, ¿tú qué eres? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Sí me entiendes? O sea, llega una etapa, por eso es bien importante rodearte el entorno de un mentor. Y hoy en día a lo que me dedico creo que es la parte más importante. Júntate con un mentor que ya haya logrado lo que sea tu sueño. Acércate y rodéate de las personas donde tú quieres estar y gente que te ame y que te quiera para que cuando le estés regando te diga, compadre, por aquí no es, ¿no? Porque cuando llega el dinero, cuando llega el poder, cuando llegan los triunfos, llega el ego. Y el ego ha matado muchísimas carreras. ¿Tu entorno cómo era en ese momento, Jerry? ¿Tus papás? ¿Cómo? ¿Qué experiencia fue para ti esa? No, pues algo maravilloso. Me va a hacer llorar. Algo increíble, Juan. O sea, padres dedicados a sus 3 hijos. Un padre que trabajó para desvivirse por sus hijos y a ti te tocó, ¿no? Digo, mi madre que perdí en 2021 por COVID en enero. Estaba bien de salud, se me fue, pero pues tú te fijaste en una madre que desde los 10 años hacía giras con nosotros, viajó por todos lados con nosotros, inclusive fue algo que yo creo que le costó el matrimonio por tanto tiempo. Pero padres que, híjole, fui muy bendecido de tener los padres que tengo, porque si hoy soy quien soy es por los padres que tengo, ¿no? Que mi madre en paz descanse, pero, híjole, mi madre dio todo por nosotros, y mi padre dentro de sus posibilidades, porque pues tenía que trabajar, le encantaría haber viajado con nosotros. Creo que hoy en día a mí me lo dice. Creo que me debió de haber valido madre un poquito más la chamba y haber viajado más con ustedes. Se te vino para darle cambio al tema un poquito, mi Jerry, este cambio que tú viviste en términos, en el momento en el que dejó de ser, no voy a decir recreativo, porque recreativo desde los 12 empezar a competir, cuando estás compitiendo, pues sí, definitivamente es un asunto recreativo, pero se empieza a tornar un poco más serio, ¿no? Sí. Tú personalmente, ¿cómo viviste esa transición, ¿no? Que fue muy paulatina, pero se fue dando muy rápido, como tú bien dices o lo dijiste, en términos del momento en el que dices, esto es mi chamba, o nunca lo fui, o no fuiste consciente de esa transición? Y lo digo mucho porque es el cambio que todo atleta vive, ¿no? Cuando lo empiezas a hacer de una manera muy natural, cuando estás chiquito y cuando empiezas a crecer y empiezas a competir, y lo bonito y lo padre que es vivírtela en los clubes como nos lo vivíamos, ¿no? Pero el momento en el que hay una transición de decir, ya es mi chamba, y eso lo vivimos muy chicos, ¿tú fuiste consciente de eso? No, yo todo se dio. Todo se dio como lo que hoy me dedico, Juan Carlos. Todo comenzó como un juego, ¿no? Nunca fui consciente. Realmente nunca fui consciente. Tenía ahí detalles. Por ejemplo, cuando fuimos a Estados Unidos, yo recuerdo, y esto te lo voy a decir porque es doloroso, pero yo recuerdo que Gary Kessel se acercó a mi padre cuando fue a Estados Unidos y le dijo, tu hija Norma es una guerrera, es impresionante cómo trabaja, es una maravilla, que siga estudiando, ¿no? O sea, no hay habilidad deportiva. Tu hijo Jorge es un talento brutal, me encantaría que me lo dejaras, ¿no? Pero Jorge no quería. Jorge era feliz en la chorcha, era feliz acá en los torneos. No quería, no estaba dispuesto a pagar el precio, ¿no?
Se fue a Estados Unidos para aprender inglés y terminaron todos los entrenadores hablando español, ¿no? O sea, era un genio. Tú lo conoces, era un genio. Llevaba Sport Authority, una raqueta rota que ya ves que te las cambiaba y salía con 4. O sea, era un genio. Es un genio. Y en mí, todo el mundo me decía que tenía ese talento. Todo el mundo me decía que la podía hacer. Pero yo creo que yo no tenía la mentalidad, ¿sabes? Yo no sé si fue por los resultados tan chicos. Hoy yo prefiero que la gente vea como algo deportivo social hasta lo más que se pueda y ya después dar el brinco, pero más hacia adolescente, el brinco ya hacia algo real, ¿no? Porque si no son años que te vas quemando porque dejas fiestas. Yo me acuerdo... mis hermanos, cuando yo regresaba acá de giras, porque los últimos 2 años que me maté fue entre los 18 y 20 años. O sea, yo salí de enero en mi casa y regresaba en diciembre. O sea, literal viajaba 11 meses al año. Y cuando yo regresaba aquí, pues yo ver a mis hermanos que se iban a la fiesta y se veían al antro. O sea, no era el entorno que yo quería estar ahí. ¿Sí me entiendes? Yo tenía que pararme a las 5, yo tenía que pasar. Y por eso yo te digo que después como entrenador era un proceso. Cuando yo a los 21 años decido empezar a formar mis academias, que llega Ademar Rodríguez y me dice, oye, te invito a un proyecto, vámonos asociando, tú ya estás marcando tu retiro, muy chavo, yo a los 20 años me retiré. Fue algo que nos sirvió como entrenadores porque hoy en día hemos mandado muchísimos alumnos hacia lo formativo estudiantil, o sea, carreras tanto UP, TEX, al extranjero en Estados Unidos y pues en la etapa que tuvimos de formación con una Renata Zarazúa, que hoy está dentro de la 100 del mundo y que llegó ya a jugar Roland Garros, Australian Open, que estuvo entre los 7 y los 14 años con nosotros, pero para entender y acercarnos con el padre, para decirle, tu hija ya está en peligro en México, ¿no? O sea, ya aquí va a empezar con las fiestas de 15 años. Nadie sueña con ser tenista profesional. Tu hija y ustedes lo quieren. Y fue un esfuerzo de familia donde todos se fueron a San Antonio a los 14 años, pero teníamos que rodearla de otras 5, 7 como ella que quisieran ser profesional, ¿no? Si no te rodeas en ese núcleo, va a ser muy difícil. Entonces, tu pregunta... Pues nunca lo vi como que ya esta es mi chamba, ¿no? O sea, porque desde los 14, 15 años, pues yo ya me mantenía a mi padre, pero yo ganaba dinero, ¿no? Entonces no entendía realmente la necesidad de tengo que ir a trabajar para tener dinero, ¿no? Sí. Eso ya lo vi a los 20, 21 cuando llegó Mariana, ¿no? Sí. Tocabas ahorita el tema de rodearte de gente que aspire al menos al parecido a ti, ¿no? Y que te empuje para adelante. ¿Qué dice esto para ti? Pues es lo más importante. Es que si no es imposible. A Ricardo y a mí nos tocó dentro de las giras de 14 años conocer a muchísimas personalidades que hoy en día, bueno, ya a lo mejor no están jugando, se retiraron no hace mucho, pero... Sí, bueno, tocaba también, ¿no? Sí. A nuestra corta edad. No, pero, o sea, nos tocó estar muy cerca de gente que estuvo a nivel mundial, elite. O sea, un Nicolás Massú, sí, campeón olímpico, 9 del mundo. Fernando González, ¿no? Top 10, finalista en el Australian Open. Y así te puedo mencionar muchísimos. Sí, creciste en ese ambiente, ¿no? Crecimos, o sea, creciste... esa camada, sí, era impresionante. Entonces crecimos en ese ambiente. Yo te digo que yo creo que yo no tenía la mentalidad porque no venía de tener hambre. Sí, fue un niño con talento, con don, que en la edad más importante no trabajó como tenía que trabajar. Pero cuando nosotros viajamos con ellos, yo te puedo decir que Nicolás Massú tenía una mentalidad de campeón. O sea, llegaba a un torneo y él, que hablamos de este ego, ¿no? Pero a mucha gente se le hacía este tipo que se cree egocéntrico, mamón, pero no era esa parte, era interna. Él sabía. Llegábamos a un torneo y él decía, este torneo lo voy a ganar. Yo voy a ser el 1 del mundo. O sea, no lo dudaba. Yo soy muy galán. Muchas chavas me llegan y tenía muchas chavas. O sea,
Es impresionante. Era una mentalidad. Y Fernando González y todos ellos, si tú me dices cuál es la diferencia, trabajaban. Más uno trabajaba tanto de chico. Sí, un Fernando González no trabaja tanto de chico. Te estoy hablando de los 12 a los 14. Ya después tuvieron que trabajar. Pero si a mí me dices cuál es la diferencia, es el entorno con quién te juntas y con la mentalidad que naces o que vas creando por la gente, por tu entorno. El famoso mentor que te comentaba al principio. Sí. Creo que está... Yo no tuve eso. Yo era el chavo talentoso, pero que no me rodeé de la gente correcta que me llevara al siguiente nivel, ¿no? Tuve ahí en un Challenger acá, en Vallarta. Recuerdo que le ganamos a Guillermo Cañas, que pues creo que es el que le ha ganado más veces a Federer. Le ganó en Indian Wells y después le ganó en Miami. Le ganamos a Cañas y a Osorio en una semifinal y perdemos 7-6 el tercero con Camporese y Tilleman. Sí. Camporese fue 5 del mundo, sí, Tilleman ganó Wimbledon. Estuvo, creo que top 10 en dobles. Y recuerdo que alguna vez se acercó Camporese y dijo, ojalá que tomen a este niño de manera en serio por la habilidad y por las manos que tiene, ¿no? Pero nunca tuve esa personalidad que me pudiera llevar a otro nivel, ¿no? Creo que ahí marcó muchísimo mi carrera. ¿Para ti la importancia de ser competitivo? Es todo. Es todo porque es lo que te lleva a otro nivel. Y siempre he sido competitivo y yo creo que es algo que te da el deporte, ¿no? Y creo que de manera positiva es algo que te va a sacar de muchísimos temas y de muchísimas cosas en tu vida. Lo dice Billie Jean King, la presión es un privilegio. Y tú tienes, y creo que te va desarrollando el deporte, ¿no? Viajar solo te va llevando a una mentalidad de guerrero. Muchos me dicen, en la industria en la que estás hoy, porque eres exitoso, por mis 20 años de aprendizaje en lo deportivo. Hoy te puedo decir, Juan Carlos, que soy exitoso en lo que hago por mis 20 años deportivamente. Y lo he visto con muchísima gente, muchísimos de nuestra generación, muchísimos amigos, muchísima de nuestra generación, de Ricardo y mía, son exitosos en lo familiar, en lo social, en lo humano. Todo mundo es o es empresario o es directivo de una empresa y eso solamente te lo forja la disciplina, el talento, de la disciplina, la constancia que te forma este deporte. Es un deporte muy solitario, muy duro. Yo creo que es de los deportes más duros y que más semanas tienes que viajar al año. Pero a nivel formativo, ¿sabes cuántas decisiones tienes que tomar al día? Desde tu preparación o en una cancha. La tiro cruzada, la tiro recto, ya se me subió la red, tiro global. O sea, tantas decisiones. Y el manejo de momentos, ¿no? Manejo de momento, manejo de emociones, momento de todo. Que eso creo que para tu vida es oro molido, ¿no? Sí. Hay una frase que para ti significa mucho, que es entrena 70% de tu habilidad y 30% tu debilidad. A ver, platícame de ella. ¿Sabes? Sí, y lo digo mucho hoy en las conferencias. Eso lo escuché de este español Berasategui. Uh-huh. ¿Te acuerdas que era una derecha impresionante? Sí. Y de repente no sabía pegarle, o sea, sabía lo básico, nada más ponerla del otro lado, ¿no? Y me encantó porque mucha gente entrena muchísimo el tema de la habilidad, de donde no es tan hábil, ¿no? Hablando de un deporte, pues puede ser de derecha, de revés. Hablando de la vida, pues a lo mejor lo mío, hoy en día que está todo muy tecnológico y todo, pues a lo mejor no es mi habilidad. Yo lo que les digo hoy a mis líderes o a mi gente, y que lo escuché de él y que funcionó, es, si tú tienes un arma, y ya tienes ese talento en esa arma, explótala al 100%, porque esa arma es la que te va a poder llevar en la vida o en el tenis a otro nivel. En el otro, cumple con lo básico. Porque aunque entrenes muchísimo eso que no es tan hábil, pues a lo mejor no va a llegar a ser tu potencial, ¿no? Lo vemos con Masú. Masú no era un cuate que le pegara increíble de revés, ¿no? Pero la pasaba. Pero era ridículo cómo se podía voltear por toda la cancha de derecha y te la reventaba. Si la quería poner en la esquina, la ponía en la esquina, ¿no? Entonces, yo creo que en vez de perder tanto tiempo
en entrenar lo que no eres tan hábil, hoy en los negocios, y me quedo con una frase de Jorge Vergara, donde le preguntaron, Jorge, es impresionante todo lo que has hecho, es increíble, eres el fregón. Y Jorge Vergara dijo, no, soy el fregón en las decisiones, porque he puesto en cada una de las áreas al más fregón, no lo he hecho yo. ¿Cuál fue mi habilidad? Poner al más fregón en cada área, ¿no? Creo que por eso del el 70-30, creo que así debe ser. Llegó ese momento muy chavito, porque finalmente estas decisiones en términos de parar, pues no son sencillas, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? Oh, híjole. Esa decisión fue a los 20 años. Recuerdo terminando un nacional aquí en Manzanillo. Mi papá me quería matar. Yo estaba frustrado. Llegó una presión entre los 16, 18, 19 años, donde empiezan las comparativas. Oye, Nadal ganó a los 18 años, Roland Garros. ¿Tú qué onda? Sí estás jugando Challengers y eso, pero pues, o sea, el patrocinador no sabe, ¿sí me entiendes? El patrocinador, yo me acuerdo que me pasaban todos los uniformes, yo salía y parecía árbol de Navidad porque me pasaban todo lo de Adrián Fernández, ¿te acuerdas? Sí, Adrián Fernández era 2X Lager y todo era para el automóvil. Verde y rojo. Y aparte, verde y pues, rojo y blanco. El coche y él, ¿no? Sí. Entonces, pues los patrocinadores querían resultados, ¿no? Y no estaban los resultados a como ellos los esperaban, ¿no? Ellos dijeron, pues es talentoso, porque también me pasó que cuando le gano a la Araña Herrera 41, creo que la semana o las 2 semanas se va a jugar Toronto en Masters 1000 y pierde 7-6 teniendo creo que 2 match points o un match point a Michael Chang. Sí. En ese entonces estaba uno del mundo, ¿no? Entonces tú imagínate para el patrocinador, pues le ganó a Luis Enrique Herrera, caso le gana el uno del mundo, es muy fácil para ellos, ¿no? Y no entienden que es un proceso. Entonces, pues llegaron las presiones, llegó el hartazgo, llegó los momentos downs, y en ese momento down tomo la decisión a los 20 años de no más, no quiero jugar más. Mucha gente se me acercó como si apenas va a empezar tu etapa. No quiero. Solté la raqueta. Entré en un proceso complicado, una depresión, porque yo creo que para el deportista profesional, y me gustaría que hicieras esta pregunta muchísimo, creo que es la parte más difícil. El retiro, ¿no? Cuando tú te retiras, pues tú te dedicas y eres profesional y eres bueno en algo. Si no llevas un camino marcado, que creo que en esto lo ha hecho Federer increíble, es un trancazo, ¿no? ¿Dónde están los estadios? ¿Dónde está esto que te llena el ego? ¿Dónde está el dinero? Pasas a ser uno más, sí. Federer Federer porque va a ser histórico en toda la vida, ¿no? Pero hay muchos top 100 que no van a ser un Federer y que te retiras y regresas a tu país y eres uno más. Sí. ¿Y ahora a qué te dedicas? O sea, no puedes estar hablando del pasado. Es que yo fui, y es que yo fui, y es que yo fui. Entonces, creo que es el proceso más difícil. Y ahí llega mi hija a los 21 años, que también fue un cambio de vida. Yo creo que, mira, Juan Carlos, hablando del ego, la vida, yo creo que a mí Dios no me dio más en la parte deportiva porque Dios no le da alas a los alacranes. Así de sencillo. Yo creo que yo me hubiera perdido. No estaba bien mental y emocionalmente. Y yo recuerdo en Estados Unidos cuando yo comenté que jamás en mi vida iba a llegar a ser entrenador de tenis. O sea, yo, Gerardo Heiser, jugador, dedicarme a ser entrenador de tenis, imposible, jamás. Y Dios me fue poniendo, creo que la vida te va marcando, ¿no? ¿De a qué me dediqué cuando me retiré de tenis? No sabía hacer otra cosa. Nace mi hija a los 21 años. Llevo una responsabilidad muy complicada. No es una edad adecuada. Pero también el deporte me formó para entrarle como debía, me llegan ofrecimientos para empezar a manejar escuelas de tenis. Era lo que sabía hacer. Pues terminé siendo entrenador. Imagínate, fue una trauma, Juan Carlos, si te lo abro, que a mis 34 años lo trabajé con psicólogo, porque toda mi vida dije que no iba a ser y terminé, ¿no? Siendo entrenador. Entonces, era algo que hacía
mas no me apasionaba ni lo amaba. Lo hacía porque era de donde podía obtener recursos. A los 21 años estando en ese club, yo un año de retirado. Tú, perdón que te interrumpa. ¿Tuviste dudas, inquietudes, ganas de regresar? Claro, y es a donde voy. A los 21 años hacen un feature en el Club Guadalajara, Sí, me acuerdo. que eran las épocas donde Jorge Vergara estaba comprando las Chivas y estaban comprando los certificados ahí y todo. Sí, sí. Yo tenía la escuela de tenis, estaba de director Daniel Jasso, que es un gran amigo, que le mando un saludo. Y tenemos las escuelas de tenis ahí y viene un feature y me dicen, Gerardo, pues el wildcard es para ti. Yo pues tengo un año sin entrenar, tengo un año que no hago nada. Me dan el wildcard. Juego la primera ronda, le gano a Melo, un brasileño que llegó a ser top a nivel mundial. Y segunda ronda me toca Alejandro Hernández. Alejandro Hernández todavía en activo, estaba como 120 del mundo. Y le gano el primero 6-3, 6-3, 3-0. Voy arriba. Entonces así como que, ¿no? Estadio lleno. Perdí 6-4 el tercero. Y ahí fue como... Todavía. O sea, tengo un año sin jugar. Todavía se puede, ¿no? Se acerca Javier Gaitán, que le voy a estar infinitamente agradecido de por vida, porque yo creo que es un promotor de los que ha hecho las cosas en México con sus posibilidades. Ha tratado de hacer lo mejor posible y creo que le ha dado muchísimo a México. Muchísimos de los que nos desarrollamos en México a nivel profesional. Y se acerca y me dice, te quiero llevar. Él acaba de cerrar con el Chato López, La Loma, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, y ahí estaba entrenando la Copa Davis, estaban entrenando buenos jugadores de México, estaba la Copa Davis de Cuba, y es donde ha venido Michael Phelps y muchos a entrenar. Y me dice, quiero que vuelvas. Le dije, Javier, no puedo, tengo una hija y tengo que mantenerla y mi deber estar aquí. Y me dijo, pon en esta hoja en blanco, ¿cuál es tu necesidad para que estés tranquilo con tu hija? Yo en ese entonces no tenía patrocinio, no tenía nada. Entonces le puse la cantidad y me dice, sale, tienes un departamento, te espero en La Loma, en San Luis Potosí, ¿no? Entonces era como esa llamita de querer volver. Regresé, me puse a entrenar duro. Era cuando compitieron en Copa Davis contra Chile, creo que en Querétaro. No recuerdo en dónde, que vino Marcelo Ríos, sí. Que acaba de ser número del mundo. Y pues estaba yendo y viniendo con mi hija, ya no era lo mismo, sí tenía esa llamita, pero también me llamaba mucho el tema de mi hija. Y total, viene una lesión por haber parado ese año, viene una lesión muy grave, tendinitis, bursitis, todo lo que terminara en itis en la muñeca, porque empecé a entrenar con el equipo Copa Davis y porque pues de no venir a nada, entrenar 6, 7, 8 horas diarias. Sí. Entonces tronó y ahí fue cuando ya dije, esto no es para mí, le di las gracias a Javier y me regresé y empecé acá en la sociedad con Ademar, en una de las academias, seguía con lo del Club Guadalajara, eso fue a los 21 años, y de ahí empezamos a formar jugadores, duramos 11 o 12 años con esa academia. A los 24, fíjate qué chistoso, esta parte me está padrísima porque mi hermano está en una universidad. A mí me ofrecieron muchas becas en Estados Unidos. Otra cosa que me arrepiento y que hoy les diría, váyanse. Lo hizo Ricardo Rizzo, lo hizo Daniel Langre, mucha gente que conozco y que les fue muy bien. Yo tuve becas en Estados Unidos, no me quise ir a la Universidad de Estados Unidos. Tuve becas aquí en el TEC de Monterrey, en el DF, para hacer mi carrera. No las quise tomar. Yo ya trabajaba para mantener a mi hija y mi hermano lo contratan como director de esta universidad, de entrenador, y me dice, oye, quiero competirle al TEC de Monterrey y al OP. Hazme el paro y juega este semestre. Métete a comunicación, lo que tú quieras, ¿no? Pero el dueño te quiere. Entonces me meto como, pues órale, para hacerle el paro a mi hermano. No me gustó comunicación, me pasé a mercadotecnia. Me becaron y fíjate que ese año quedamos, yo quedé subcampeón de nacional de universidades, sí. Pero le ganamos a la UP, al TEC de Monterrey, llegamos allá a las finales, todo
un subcampeonato nacional, imagínate, para esta universidad que no era de las grandes. Sí. Pues increíble, y ya me becaron, me quedé estudiando, terminé, para los que crean que estudiar, yo empecé a los 24, me gradué como a los 28, soy licenciado en Mercadotecnia. Soy licenciado en Mercadotecnia y me sirvió mucho el proceso para lo que yo veía como entrenador, como academia, para hacerlo empresarialmente. Esos 4 años exponencié, abrí una empresa, tuve concesiones en el gobierno, tuve concesiones en clubes privados, llegué a tener 7 academias, llegué a tener más de 1,000 alumnos en ese ínter, en las 7 academias, y me ayudó mucho la universidad para aplicarlo hacia mi negocio, ¿no? ¿Qué aprendizajes te dejó esa etapa, Jerry? Uf. Es que en esa etapa, Juan Carlos, digo, tú eres alguien que ha estado muy cercano a mí en algunas etapas de mi vida y pues tú eres muy consciente que yo me quedé a vivir con mi hija desde muy chico. Sí. Mi hija a los 5 años se quedó a vivir conmigo. Imagínate en ese entonces llevarla al kinder, peinarla, cocinarle. Yo con universidad y con la academia en la Unidad de Revolución en Neotenis en las tardes. Era una locura. Después Bruno Echegaray agarra de entrenador a Ademar. Entonces Ademar tiene que ir al US Open con él. Entonces me quedo a cargo de ese y de Bugambilias. Más hija, fue una locura. O sea, yo no sé, hoy en día yo no sé cómo. Yo creo que por eso ya estoy tan cansado a mis 44 años, porque llevo de papá desde los 21, ¿no? Y fue una etapa durísima emocionalmente, como deportista. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entré en una depresión. Y hoy le quiero agradecer a Isabel Briceño, que es madre de Daniel Briceño, un amigo de nosotros, que recuerdo que ella me sacó de la casa en ese ínter de depresión y me dijo, compadre, usted tiene que estudiar y he pasado muchas cosas. Muchas veces creen que el éxito viene de algo muy sencillo y yo no conozco éxito que no venga de trabajo, de pasar procesos dolorosos, de muchísima consistencia, de muchísimas ganas, de muchísimo querer, pero sí fueron etapas bien difíciles, ¿no? ¿Qué importancia le das al tema de la, voy a decirlo así en términos muy simples, en tema de la repetición? Nosotros finalmente en el mundo del tenis, pues no vas a pegar una derecha bien hasta que no le pegues 4,324 veces, ¿no? Correcto. Pero aplicado a la vida. Híjole, lo más importante. La repetición es lo que te va a llevar a la excelencia en cualquier rama. Tú no podrás saber nada, pero si lo repites tantas veces, dicen que para que tú puedas dominar algo son 10,000 horas. Y yo creo que sí. La repetición, recuerdo una entrevista a Andrea Agassi. ¿Por qué tienes esa derecha? Pues pego 1,000 derechas diarias. O sea, la repetición es lo que te va a llevar a la excelencia, a lo que tú te quieras dedicar. ¿Qué aprendizaje te ha dejado la derrota? Creo que de la derrota viene el triunfo. Hay gente que... Yo creo que la derrota te va forjando y te va llevando a otros niveles mentalmente. Y yo creo que todo hoy radica en tu fortaleza mental. Y no te estoy diciendo que no te frustres o que no te pasen cosas, ¿no? Y lo acaba de decir Nadal en una entrevista, que dijo, Djokovic te puede romper una raqueta, pero la frustración le dura en lo que rompe la raqueta. El siguiente segundo ya es Novak Djokovic, el cuate fuerte mentalmente. ¿Cómo no va a lograr Djokovic lo que ha logrado si eso lo único que puede hacer es lograrlo mentalmente? Si es un cuate que en la infancia se tenía que esconder porque llegaban bombas y estaba en guerra. Entonces, yo creo que esos fracasos te van llevando a otra mentalidad y si hoy, y esto, porque al final de cuentas, a lo que te dedicas tú, Juan Carlos, a este podcast es para, si alguien se lleva algo positivo, tanto como atleta, exatleta o como papá de un atleta, se queda marcado y le puede servir a alguien, yo creo que eso sería lo más importante, ¿no? La repetición y que entiendan que no porque estés pasando por un proceso difícil o porque no estés pasando por un fracaso, quiere decir que no vas a llegar a tus sueños o a tu éxito. Es parte de
del éxito, pasar por todos esos fracasos. Fuiste jugador que representó a México, fuiste entrenador que representó a México. ¿Qué significó representar a México? Fue el país que me ha dado todo, ¿no? Me encantaría poder aportar mucho más. Y Gaby, que es mi esposa, lo sabe. Sueño con un proyecto deportivo. Que podamos asesorar y aportar a muchísimas personas y educar a muchísimos papás para que sus hijos estén en el deporte, lo vean como una inversión y que hay dos caminos, el profesionalismo o la educación hacia Estados Unidos universitaria, que al final de cuentas muchos universitarios terminan siendo después pros, millonarios y de todo, ¿no? Y exitosos. Pero yo creo que es el camino, el deporte. Y fíjate que tuve en el Inter, que esta parte fue me invitaron. Yo cuando estaba de entrenador, yo soñaba con una oportunidad de pantalón largo porque me quejaba de los de pantalón largo. ¿Cómo es posible que no hay un programa, que no hay nada? Y Diego Silva, exfutbolista de Chivas, entra a Zapopan con Pablo Lemos en el inicio y le da la dirección del Comú de Zapopan, del deporte. Y yo con contactos deportivos llegué a conocerlo, una persona guerrera, un cuate que quería cambiar las cosas, que quería hacer las cosas bien. Me invita a una dirección y pues para mí fue emocionante, ¿no? Voy a poder aportar algo, ¿no? Al deporte, voy a poder hacer algo. Diego duró muy poco, duró 6 meses. Mi compromiso era con él. Después entró Gustavo Santos Coy. Sí. Quiso que me quedara con él, pero mi compromiso y mi fidelidad siempre me enseñó mi padre que la palabra es lo primero, ¿no? Y yo le prometí a Diego que con él entraba y que con él me salía, y así lo hice. No estoy hablando que Gustavo no ha hecho bien las cosas, porque las hizo muy bien en Zapopan. Hoy en día ha traído unos eventos espectaculares, pero mi compromiso en ese entonces era con Diego y realmente vimos que en el gobierno son demasiados los procesos y demasiados los compromisos. O sea, realmente no se podía hacer mucho hacia lo importante, ¿no? Que era el niño, el atleta. O sea, son demasiados programas, el adulto mayor, el de eso. O sea, no lo que es el sueño, ¿no? Que yo creo que ahorita debemos educar a muchos papás. Tenemos ese compromiso, Juan Carlos. Y lo veo hoy yo como papá con mi hijo jugando fútbol, ¿no? O sea, escucho las pláticas de los papás o hablando de los entrenadores. Digo, qué mal estamos. O sea, tu deber hoy como papá es lleva al niño puntual, págale las giras, paga la mensualidad y cállate, compadre. ¿Sí me entiendes? Más que hayas sido futbolista o tenista profesional y sepas lo que es estar allá adentro, tu deber como papá es hacer eso. Por eso lo estás llevando a una academia donde hay un especialista, ¿no? Yo nunca he ido al psicólogo a decirle al psicólogo qué debe de hacer conmigo. Voy al psicólogo porque necesito esa ayuda para que me oriente, porque él es profesional y tuvo los estudios, ¿no? Sí, sé que mucha gente influyó en ti. Si me pudieras decir quién se te viene a la cabeza y por qué. Mira, ¿en qué etapa? Es que te haya marcado desde una perspectiva, porque al final del día de lo que se trata es, muchas veces podemos influir en alguien hasta en lo mínimo, ¿no? Sí, con una palabra, con un acompañamiento, con muchas cosas. No necesariamente tiene que ser alguien con cierta característica de muchas cosas, ¿no? Y no es por quitarle valor a unos o a otros, ¿no? Al final del día es algo, es hacer ver esto, ¿no? O sea, a Gerardo Heiser hoy, con todo este recorrido que ha tenido, ¿no? Con estas altas, bajas. Híjole, es que, mira, gratitud hacia mis padres, gratitud hacia mis hermanos, que también me han apoyado muchísimo en todas estas etapas. Y te puedo mencionar, pues, gratitud hacia Víctor Palafox, que fue el que me enseñó a jugar tenis. Gratitud hacia Gerardo Hernández y Norma Arroyo, que fue la primer escuela donde entrenábamos de una forma correcta. Gratitud hacia
Jorge Vergara, que fue quien nos llevó al internacional, que él junto con nosotros, él con nosotros fue aprendiendo toda esta etapa, ¿no? Sí. Y eso es en la parte como deportiva, gratitud hacia Javier Gaitán, que tuve muchísimo apoyo de él. Gratitud a mis hijos, que han sido unos grandes maestros, porque no nada más hablo de la parte deportiva. Sí. Ellos me han llevado a otro nivel. Gratitud a mi círculo de amigos, porque aunque no los veo mucho, debido a que estos últimos años he viajado muchísimo, porque es con las personas que puedo hablar las netas, que me dicen las netas, y que al final de cuentas en este mundo venimos a evolucionar, ¿no? No quisiera decir nombres porque a lo mejor se me van, Juan Carlos, pero es que ha sido tanta gente que me ha ayudado en mi vida, y no estoy hablando porque mi carrera deportiva realmente fue muy poca. A los 20 años me retiré, ¿no? Y después vino otra etapa de 13 años de etapa de entrenador, y ahora pues como multinivelero, ¿no? Me dedico a las redes de mercadeo y he tenido muchísimos mentores. Y hoy en día pues agradecerle a mi esposa, ¿no? Que me la ha hecho sufrida, pero es una persona que me ha llevado a otro nivel. Ahora te voy a preguntar de esta parte, ¿no? De este complemento, creo yo, que ha sido Gaby para ti. ¿Algún consejo que alguien te haya dado, que lo tengas y se te venga a la cabeza? ¿Algún consejo? Híjole, qué buena pregunta. Pues es que yo creo que mucho de lo que he aprendido ha sido ya de mi carrera profesional, porque entré en una industria totalmente nueva y es una industria que te lleva, Juan Carlos, muchísimo al desarrollo del liderazgo, al desarrollo personal. Y entonces hay mucha conferencia, muchas de mis conferencias que hoy doy no es tanto hacia... O sea, es el desarrollo personal, es el liderazgo, pero son mis vivencias deportivas, ¿no? O sea, todos esos errores, porque creo que de la parte tenística, la parte deportiva, pues es a la par de la vida, ¿no? Al final de cuentas es muy parecido. Entonces, híjole, pues de consejos, todo lo que vayas a hacer, todo lo que vayas a emprender, todo lo que ves, si te da miedo, hazlo, porque es ahí. O sea, miedo siempre va a existir, ¿no? Las dudas siempre van a existir. Pero si tú eres constante, si tú tienes un enfoque y si tú tienes una meta, lo vas a lograr, ¿no? Yo me quedaré con eso. Recuerdo una cena que me marcó. Yo creo que por eso, aparte del equipo que he hecho con mi esposa, con Gaby, que le agradezco muchísimo, una cena que tuve y no fue hace mucho, fue con Nicolás Massú, aquí, en una plaza. Yo me lo traje porque él ya estaba en sus últimas, ya estaba retirado. Alejandro Ochoa hacía el Jalisco Open, un challenger de $100,000 aquí en Jalisco, que fue el que empezó a traer eventos grandes, junto con Ademar Rodríguez, que era el director. Le digo, oye, soy muy amigo de Nico, ¿quieren wildcard? No, pues tráetelo. O sea, publicitariamente está increíble, ¿no? Campeón olímpico, todo. Y que le di una academia a los niños. Entonces me lo traigo a Nico y cenando con él una noche antes, pues Gaby tenía como estas dudas, ¿no? Porque muchos se acercan y me dicen que fuiste talentoso y que no lo lograste. Y le digo, Nico, tú y yo competíamos a los 14, 15 años. Estábamos al nivel, competíamos. ¿Por qué tú fuiste campeón olímpico? ¿Por qué tú fuiste 9 del mundo? ¿Y por qué yo no lo logré? ¿Tú crees que no tenía la habilidad o qué? Se me quedó viendo Nico y me dice, Jerry, la única diferencia entre tú y yo es que yo salí con Salma Hayek. No. Sí, ya lo quemé. Quedó campeón olímpico y le llamó Salma Hayek. Lo quiero conocer. Y tú estás jodido. No. Me dice, la única diferencia entre tú y yo es que yo seguí, tú paraste. Tú abandonaste a los 20. Yo tengo 38 y sigo aquí con wildcards y luchándola, ¿no? Entonces,
híjole, hay veces, Juan Carlos, y lo he visto hoy con todo mi equipo, hay tanta gente que pasa procesos tan difíciles, que está tan cerca del diamante, que está tan cerca del éxito y que abandona, que acércate a un mentor. Acércate a un mentor en el que tú confíes, pero que haya logrado, ¿no? Porque hoy en día creo que estamos, con un tema en redes sociales de que coach de cambio de hábito, ya todo mundo es coach, ¿no? O sea, alguien que haya logrado o que tenga lo que tú quieres lograr y lo que tú quieres cumplir, que te sean tus sueños. Si en esa persona confías, pégatela y escúchalos, y por eso amo el programa de Shark Tank, ¿no? Porque se me hace increíble cómo gente que lo ha logrado te puede dar consejos o puede invertir en tu negocio, ¿no? Sí. Ahorita comentabas el tema del miedo, ¿no? Y que me parece un tema, pues que es real, y muchas veces suponemos que los miedos, las dudas, las inquietudes, las frustraciones que tenemos somos nosotros, y el de enfrente no las pasa, y aquel de allá menos, ¿no? Y uno cree que los problemas nada más los tenemos nosotros, ¿no? El aventarte, ¿no? Ahora sí que yo lo he mencionado en varias ocasiones, el asunto de aprender a exponerte, ¿no? A quitarte el miedo al qué dirán, a lo que piensen, que es una realidad, y al final del día pues se tiene que decir porque es lo que sucede actualmente a nivel social, ¿no? Y eso genera muchas limitaciones, y no nada más en un asunto de emprendimiento, porque hoy pareciera que el que emprende es el fregón, y el que está trabajando en un lugar es el que no está tan bien porque no emprende, ¿no? Al final del día me parece una estupidez, porque al final del día cualquier cosa que hagamos tiene que estar fomentando hacia evolucionar, pues, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Híjole, te escuché en tu episodio pasado. Creo que estás hablando de un punto importantísimo. Primero con lo que dices, del tema de emprender, o del tema de... Yo creo que para mí el éxito es vivir la vida en mis propios términos. Y el éxito radica en la felicidad. Si yo emprendo, o si estoy en un negocio que me apasiona y que tengo el enfoque y que tengo la determinación, lo voy a lograr. No hay más. Pero yo conozco muchísimas personas más felices en su empleo que emprendedores, ¿no? Es un punto que tú mencionas, se me hace increíble. Simplemente tú, Juan Carlos, tú te estás aventando a una aventura hoy con algo que puede tener muchísimo aporte a muchísimos niños, porque a ti y a mí el deporte nos ha cambiado. Y de lo que tú te dedicabas a lo que estás haciendo hoy, ¿estás de acuerdo que nada que ver? Sí. Era un sueño, ¿no? Hay enfoque y hay pasión. Atleta va a ser un éxito. Estoy seguro de ello. Y claro que te dio miedo, ¿no? Estabas entrando a algo nuevo totalmente. Claro que entran las dudas, claro que entran, claro que entran críticas, pero te digo una cosa, si te están criticando, es porque estás haciendo las cosas bien. Cuando no te critican, siempre la persona más exitosa, y hoy le está pasando a Djokovic, va a ser el más criticado. No es perfecto Djokovic, pero sí es el más exitoso en lo que está haciendo. Claro que va a ser el más criticado. Malo que no hablen de ti. ¿Por qué en México nos cuesta tanto trabajo aceptar el éxito ajeno? En tu opinión. Oye, pregúntale a Ricardo Rizzo, que le mando un fuerte abrazo. ¿Cómo a nivel juvenil, entre varios nos partíamos el queso, ¿no? En vez de que el otro ganara en Alemania y todos estuviéramos felices, ojalá y pierda en semifinal, porque si no va a ser más que yo, y entonces estamos jodidos. Es la mentalidad, es el país de tercer mundo que tenemos, Juan Carlos. Amo este país, me ha dado todo este país. En muchas cosas, y en lo deportivo no estoy de acuerdo en este país. Y lo acabas de platicar con la Volpe. Y la Volpe, estando 45 años viendo aquí, te lo dice. Y yo viví con argentinos. Ellos se sienten buenos. Ellos vienen de tener hambre. Es por cultura. Yo conozco amigos aquí, amigos que tienen 35 años y siguen viviendo con sus papás.
Y no es porque esté bien o esté mal, sino que el nivel de madurez pues no lo vas a tener mientras que estés en tu zona de confort. Tú tienes que salir, tienes que partírtela, tienes que tenerla complicada. ¿Por qué en el fútbol, Juan Carlos? Y ayer lo decía, ayer que estaba escuchando a La Volpe lo decía. ¿Por qué el 99% viene de barrio? Porque tienen hambre, porque sueñan con un carro, porque sueñan con una casa, porque quieren darle lo mejor a sus padres. Cuando tú estás en un nivel media alta, pues vete a correr 10 kilómetros. Mañana voy a comer. No pasa nada. O sea, lo veíamos en las giras. Si el argentino no ganaba, no comía. Viajaban con su... Juan Ignacio Chela viajaba con sus latas de atún. Con tenis rotos. Sí, entonces, sí, a mí me tocó experiencia ahorita que estás diciendo eso. Es cultural, Juan Carlos. Yo fui entrenador. Y lo veo hoy con mis hijos en las academias. En las academias de fútbol con mi hijo. O sea, al niño se le rompían las cuerdas. 17 años. Y el papá preocupado. Ay, le voy a encordar la raqueta. Hijo, ¿todo bien? Tráeme agua. No, compadre. Si tú tienes 17 años, si tú tienes 16 años, sabes que vas a competir, sabes que necesitas tu toalla, tu raqueta es encordada. O sea, te tienes que hacer hombre desde chico. Y creo que no tenemos esa cultura aquí como somos muy apachadores. Por eso, el latinoamericano y el mexicano madura mucho más tarde. Un europeo, 14, 15 años. Un americano, 14, 15 años. Ya está solo en un campamento entrenando. Aquí somos mucho de casa todavía. Creo que ahí está la respuesta. ¿Cómo, Jerry? Entendiendo que somos un país de 120 millones de mexicanos, más o menos, ¿no? Y luego vemos países del estado, del tamaño de Guanajuato, por decir un estado, ¿no? Que sacan y sacan y sacan jugadores. Tocando un tema ahorita que estás puntualizando y que tiene que ver con mucho que tiene que ver con esta parte, ¿no? Pero hoy vemos en México que son muchos los mexicanos que fomentan el intentar, ¿no? Vamos al menos darnos la oportunidad, ¿no? Pues son todos los atletas en activo y todos los que de alguna manera, pues lo están intentando, pero hay muchos que se quedan por no intentarlo, por el miedo que estamos comentando, ¿no? Sí. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar la forma en que nosotros mismos como sociedad, ya ni siquiera me voy a ir al tema deportivo, ¿no? Sino como sociedad, encauzar, no sé si la palabra sea correcta, tú que lo has vivido, lo viviste, ahorita decías el tema de los argentinos, a mí también me tocó exactamente lo mismo, que si no ganaba esa semana, no llegaba la semana que entra porque no tenía con qué irse, ¿no? ¿Cómo? Híjole, yo creo que es un tema cultural, Juan. Es un tema cultural. ¿Cómo vas a llegar con educación? ¿Por qué tenemos un país 80% de pobreza? Por educación. O sea, mientras no eduquemos a padres de familia, mientras no eduquemos en la parte deportiva, mientras la gente de arriba esté dirigiendo el deporte cuando jugó la categoría D de su club, pues no va a haber este entendimiento, ¿no? O sea, y no quiere decir que porque fuiste atleta y fuiste un campeón, siempre pedíamos atletas, ¿no? Dirigiendo el deporte, ¿no? Hoy creo que estamos viendo un caso complicadísimo con Ana Guevara, ¿no? ¿Cómo es posible que no apoye a atletas cuando ella lo vivió y cómo que les quita recursos y ahora manda a felicitar a las campeonas mundiales de nado? De nado, o sea, yo creo que es como la política, no es de partidos, es de personas, pero la única forma es con educación, es con asesoría, es con acercamiento, es con desde chicos irlos preparando y enseñando a qué es lo que quieran. Lo acabo de hablar con una escuela deportiva, ¿no? Se iba a hacer una gira a Colombia
y no se hizo. Es que los papás no contestan y es que hago una junta y vienen 10 papás, me dice el director. Y le digo, la culpa es tuya. Tú dime una cosa, cuando tú tienes una escuela de alto rendimiento, ¿escuchaste? Una escuela de alto rendimiento, una escuela formativa. En una escuela de alto rendimiento es porque el niño quiere lograr hacer más, ya sea hacia lo profesional o hacia lo universitario, pero quiere hacer más. Tú desde que se inscriben, tuviste que haber tenido una cita con los 2 padres de ese niño para ver como familia qué están buscando, qué quieren, ¿no? Yo hoy con Gaby he tenido ciertas situaciones en el que para mí es mucho más fácil irme un fin de semana a Cancún, irme un fin de semana a Vallarta. ¿Y qué crees? Me tengo que quedar porque hay un compromiso con mi hijo. Porque con mi hijo nos acercamos, tuvimos una reunión. ¿Qué quieres? Quiero tirarle al fútbol. Y me estoy yendo hacia el universitario. Si ya después le sale el talento impresionante para que sea Messi y juegue primera división, padrísimo. Pero si juega partido sábado y domingo, toda la familia nos jodemos porque hay un compromiso. Está más cómodo ir a Vallarta. Pero ya hubo una reunión y hay un compromiso con esto, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿sí me entiendes? O sea, es cultural. ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? Te lo digo porque lo aplico mucho hoy con mis líderes, Juan Carlos, en la industria que me dedico. O sea, la gente quiere ser exitosa, pero no sabe qué es éxito. La gente quiere una cantidad económica, pero no está dispuesta a pagar el precio. La gente quiere lograr algo, pero no sabe qué es ese algo. No hay una meta, no hay un enfoque, no hay un programa, no hay algo, no hay constancia. Entonces, estamos jodidos. Y así vive el 90% de este país, Juan Carlos. ¿Cómo? Veo el fútbol, soy feliz. Tuviste una entrevista con el presidente de León. Él mismo te lo dijo. ¿Qué te dijo? Cuando gana el León, bajan los índices ¿de qué? De violencia. De violencia familiar. Imagínate. Un equipo de fútbol. Imagínate culturalmente lo jodidos que estamos en educación. Entonces, es educación, es educación, es educación, es educación, es formación. Es tener un mentor que haya logrado lo que tú quieres lograr. A ver, Jerry, platícame de esto. Hoy, ahorita tocabas el tema de tus líderes y de lo que ha representado esta nueva etapa. Ya no tan nueva, pero sí es relativamente nueva si vemos tus 40 y piquitos, ¿no? 44. Tienes un grupo de líderes de más de 30,000 personas, ¿no? Y lo que eso significa y la responsabilidad que conlleva, ¿no? Que has construido con Gaby, ¿no? Pues este camino, ¿no? ¿Qué aprendizaje te ha dejado, Jerry? Pues una aventura increíble. 10 años de los 10 años más felices de mi vida, teniendo sus complicaciones, Híjole, el trabajar. ¿Sabes qué? Que Gaby y yo siempre queríamos tener un proyecto en conjunto. Y ella me decía, en mi vida hice deporte, ¿cómo voy a estar en algo deportivo, no? Y se dedicaba a bienes raíces y yo no me veía en bienes raíces, ¿no? Y tuvimos algunos intentos, pero cuando ella trae este proyecto, que se enamora de este producto porque vio el resultado en un primo y lo trae a la casa, yo estaba que multinivel, ¿no? Con lo mismo de yo en mi vida voy a ser entrenador. Pues, neta, Gerardo Heiser vendiendo malteadas. No, estás mal, Gaby. Inclusive no la apoyé, Ella se enamoró del producto y no la apoyé. Yo le dije, yo no te doy dinero para que te inscribas. Esa es la historia. Y ella, ¿qué? Tiene carácter fuerte, la muchachita, ¿no? Más o menos. ¿Qué? Claro que me inscribo y se movió e hizo todo para moverse. Se inscribió y le empecé a ver con dinero, ¿no? Y yo ya frustrado de las academias, de los papás, yo siempre decía que para mí mi negocio perfecto eran escuelas de tenis de niños huérfanos, ¿no? Porque lo complicado no eran los niños, no eran los hoteles, eran los papás. Entonces yo ya estaba cansadón los últimos 2 años y cuando llega esta oportunidad con todo lo que yo traía del deporte, yo solamente le pedí a Dios una oportunidad, Juan Carlos. Una oportunidad. Y cuando Gaby empieza a tener resultados, lo empiezo a ver, la veo feliz.
veo el plan de compensación, veo que es una empresa seria y me metí con todo mi conocimiento deportivo y tenístico hacia lo liderazgo y profesional, ¿no? O sea, traía tanta hambre de lograrlo en otra cosa, pero no sabía qué cosa. Entonces, hicimos un equipo padrísimo porque mis fortalezas son sus debilidades y sus fortalezas son mis debilidades. Un equipo no es fácil trabajar en pareja, estar 24 horas, todas las giras, pero me ha cambiado la vida porque era trabajo y era luna de miel. Fue un proyecto familiar. Hemos hecho cosas increíbles. Llevamos un liderazgo. Tenemos más de 30,000 líderes en 7 países. Vamos creciendo. Y ha sido una industria maravillosa que me ha llevado muchísimo al desarrollo personal y de liderazgo, porque es un compromiso. Y le hemos cambiado la vida a muchísimas personas, no nada más con el producto a nivel salud, sino con la parte emocional. Muchas veces hemos hecho giras, Gaby y yo, y terminamos de asesoramiento de pareja, ¿no? Es que es complicado. Sí. ¿Cómo le han hecho para trabajar? Pero... Y económicamente le hemos cambiado la vida a mucha gente, ¿no? Que si no quisiera, lógicamente ahí volvemos a los porcentajes, la ley de Pareto 80-20, ¿no? Sí. Hay 20% que tienen hambre, 80% que son felices como son y tienes que aprender a no llevarlos a alto rendimiento. Sí. Inclusive tenemos programas para gente de alto rendimiento y personas que solamente están buscando un ingreso extra o que están buscando... nada más por salud consumir el producto, pero ha sido una gran aventura. Acabamos de cumplir 10 años en esta industria como multiniveleros, profesionales. Ya hoy te puedo decir que somos profesionales y pues espero seguir en esta industria porque estoy enamorado porque vivo con mis propios términos, Juan Carlos, ¿no? Fallece mi mamá y he entendido en la vida, y fíjate, yo siempre de tantos años de disciplina, mi porqué en esta empresa fue poder cambiar un martes por un domingo. Fue tanta la disciplina y tú sabes que deportivamente tienes que ser tan disciplinado que a mí me decían vamos al martes al cine. Pues no puedo, tengo que entrenar. Entonces yo decía, yo quiero una industria, un negocio donde poder emprender, pero hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, ¿no? Y claro que tienes tu estructura de trabajo y todo, pero si el martes me lo quiero dar libre, me lo doy libre y nos dimos un año libre. Hicimos un Bike to School en 2021 y ha sido el mejor año de mi vida viajando con mis hijos, pero también me enseñó a que todos los domingos son malos. Sí. El domingo es bello porque existe de lunes a sábado. Sí. Y el compromiso con mis hijos es la escuela, es el deporte, y que entiendan que en la vida hay que ser felices, pero que si quieren lograr las cosas que quieran lograr, sus sueños, porque ellos lo van a decidir, se va a lograr con disciplina y con constancia, ¿no? Por eso, ahorita, sí, el Bike to School estuvo padrísimo un año, pero ahorita es el compromiso como familia de ver qué quiere cada uno. Claro. Y lo digo por Sebastián, porque Sebastián es el que tiene 15 años, Mariana tiene 23, ya vive en Madrid. Y los otros 2 todavía son muy chiquitos, ¿no? Tiene Valentina 9 y Christopher 4, que todavía dependen mucho de nosotros. Y aunque lo estamos llevando, yo creo que el de 4 ahí viene para tenista. Sí. Oye, Jerry, tocaste y no quiero dejar pasar hiciste ahorita un comentario relacionado con el tema de los papás, ¿no? Te lo preguntaba al principio del episodio. Y sí quisiera porque muchas veces es por ignorancia. Otras veces es por, como lo mencionábamos, en un caso a lo mejor complejo, ¿no? Lo difícil que es, también tiene que ver muchas veces con la preparación de quien está instruyendo, ¿no? Y todas estas cosas. Ahora sí que es un mix de un montón de cosas. Pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué mensaje le podríamos dar a los entornos de los niños, a los propios entornos en términos del deporte? Yo empezaría con las escuelas, Juan. Yo creo que seguimos estando en un sistema educativo muy a la antigua. Yo no veo en las escuelas trabajando las emociones. Yo veo más preocupados a la escuela trabajando geografía, civismo, historia, ¿no?
Yo creo que debemos de trabajar muchísimo en las escuelas el tema financiero, ¿no? Se me hace clave el tema financiero. Se me hace clave el tema emocional. Y se me hace clave darle mucho más fuerza al tema deportivo, ¿no? Hay una escuela aquí en Guadalajara que se dice Business School, ¿no? No quiero decir el nombre, pero creo que debe de haber más escuelas que tengan programas para niños que la están queriendo hacer en serio en el deporte. Ojo, no nada más hacia profesional, ¿no? Porque hay muchísimo. Puede venir una lesión, puede venir falta económica. Aunque el niño tenga talento, no va a llegar. Pero creo que tenemos que mandar mucho más hacia Estados Unidos, hacia mucho más universidades. Y creo que debemos de tener escuelas porque el niño se va formando y tiene que faltar a la escuela. Sí. Pero ya hay programas digitales. Si el COVID y la pandemia no nos cambió en ese aspecto y vamos a regresar a lo antiguo y no estamos evolucionando, Juan Carlos, estamos mal. A mi hija no me la aceptaron en preparatoria en una escuela famosa aquí en Guadalajara, en el Ciencias, porque desde tercero y segundo faltaba mucho porque se dedicaba al modelaje profesional. Tuve que ir con una escuela que me la apoyara, que estoy con Miss Grisi agradecidísimo en Summit, porque gracias a ella pudo hacer una prepa apoyada con un entorno para que ella se pudiera ir a Nueva York y así pasó la prepa, ¿no? Pero hay muchísimos atletas que lo necesitan, muchos niños, porque el talento está, Juan Carlos, es impresionante en este país. Es increíble lo que dice 120 millones de habitantes y no tenemos buenos futbolistas, no tenemos buenos tenistas, no tenemos buenos golfistas. O sea, es un garbanzo de libra. Son garbanzos. ¿Por qué? Porque no hay una cultura. Y yo iniciaré desde las escuelas de mayor tiempo y las escuelas con niños abajo de 11 años con 2 o 3 deportes forzosos, ¿no? Y también está, a ver, y lo veo con mi sobrino, no tiene nada más que ser el deportivo, ¿no? Pero es un niño que es un genio, es un niño que se va más hacia lo artístico, un Guillermo del Toro, ¿sí me entiendes? Que hay de ese tipo de talentos, no tiene que ser deportivo, pero pues... Sí, es que aplica para la vida. O sea, al final del día es a propósito del deporte, pero al final del día, pues, abre para la vida, ¿no? Pero pues este niño que es un Guillermo del Toro, que puede ser un genio, pues claro que lo pones a ver civismo y matemáticas y se aburre y la escuela tradicional, o sea, tiene que haber... es importante, pero también complementarlo, evidentemente. Totalmente, pero creo que debes de buscar el desarrollo en cada etapa del talento de cada niño y eso se debe de hacer un estudio y no lo hay. En las escuelas hay muchísimo que hacer. ¿Y para los papás? Pues escuela de padres, escuelas de padres, Juan Carlos, es que ¿Cómo al final del día es... Los papás, y te lo digo y suena fuerte, los papás son el cáncer de las escuelas deportivas. Y te lo digo como exempresario de escuelas deportivas y hoy lo estoy viendo como papá de niños deportivos. Están brutalmente mal, Juan Carlos, pero no es porque sean malos, es porque no tienen una enseñanza y una educación. Y en el deporte, no me lo dejarás mentir, pero sacan tantas frustraciones laborales y tantas frustraciones y cosas de niños. Tú tuviste un papá psicoanalista, ¿no? Psicólogo y lo debes saber. O sea, a mí me tocó compañeros míos que si perdían los golpeaban. A mí me tocó papás que porque perdieron la semifinal de un nacional, los bajaban 80 kilómetros antes de llegar a Zacatecas. Y vete caminando a las 12 de la noche. Sí, imagínate la locura. Sí. Imagínate, entonces, pues sí, es que al final de cuentas todo viene de rascarle a nuestra niñez, trabajar a nuestros padres, evolucionar, desarrollarnos, respetarlos, pero agarrar nuestro camino. Y creo que debemos empezar muchísimo con las escuelas y con los papás. Los papás necesitan mucha educación, Juan Carlos. Necesita muchos exprofesionales como tú, muchos exatletas asesorando. Por eso sigo soñando con un proyecto que pueda llevar esto. Jerry, pues de verdad, un placer. De verdad, es una plática que tenía muchísimas ganas de tener. Un honor que tú estés por acá. De verdad, muchísimas gracias por el espacio, el tiempo. Te voy a hacer un par de preguntas más.
Si le pudieras dar un consejo a Gerardo chico, con toda tu experiencia actual, ¿qué le dirías? Híjole, güey, no te metas tantos madrazos, compadre. Sé mucho más humilde y sé mucho más trabajador. Escucha a la gente que debas de escuchar. A mí me ganó el ego y lo entiendo, Juan Carlos. Imagínate firmar un contrato de $300,000 anuales a tus 16 años. Te pierdes y lo has visto con muchos boxeadores. O sea, sé mucho más humilde y no desperdicies, si realmente es tu sueño, horas de trabajo. Porque lo que dejes de hacer hoy te va a afectar el día de mañana. Si este año te da flojera el gimnasio, ese año te va a pesar el día de mañana que estés queriendo lograr lo profesional o que ya estés llegando a lo profesional. O sea, todos los días trabaja por tus sueños, pero que sea 100% consciente. Yo es con lo que me quedo. Yo dejé de trabajar y no fui humilde. Lo has comentado en distintas partes de la plática, pero ¿qué impacto ha tenido el deporte en tu vida? Todo. Hoy Gerardo Heiser es gracias al deporte a nivel empresarial, multinivelero, familiar, como esposo, como padre, y sigo evolucionando y sigo creciendo. Por eso estoy inmensamente agradecido con la pareja que tengo hoy, con mi esposa, con Gaby, y quiero agradecerles un reconocimiento porque Gaby me ha llevado a otro nivel, también por todo el proceso que ella ha llevado y ha trabajado y hemos crecido de la mano como pareja y como padres. Entonces, ha sido mi mentor a los últimos 10 años. Pues de verdad, muchísimas gracias, Jerry. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, pues agradecerte. Ojalá hubiera más espacios y ojalá hubiera más emprendedores como tú en aventarse en algo nuevo, porque esto va a cambiar muchas vidas. Esto le va a ayudar muchísimo a los padres, que es de lo que estamos hablando. Y esto le va a ayudar a muchísimos niños. Y yo he escuchado muchos de tus podcasts y si a mí me van sirviendo y me van cayendo 20 en cada una de las personas que escucho, que todos son exitosos y han logrado algo. Imagínate lo que no con las generaciones que vienen. Entonces, agradecerte, felicitarte, Juan, y no pares hasta ser el podcast número 1 a nivel mundial deportivo. Te agradezco mucho, Jerry. ¿En dónde te pueden encontrar? En mis redes sociales, Gerardo Heiser, y pues en lo que pueda servir o pueda aportar. Si algún padre quiere llamarme, si algún padre quiere que le asesore con el tema de mi experiencia en lo deportivo, estoy para servir. Creo que en este mundo, si no venimos a servir, no funciona. Entonces, si algo puedo aportar en la vida de alguien más, que es en lo que me he dedicado los últimos 10 años, estoy para servir. Pues muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias a ti. Listo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que hayas visto o escuchado el episodio. Te recuerdo que tenemos un episodio nuevo cada semana en todas las plataformas de podcast como Spotify, YouTube, Apple y Amazon Music. Haz que el mensaje de Atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Muchas gracias.